6º Foro Sanlúcar y los Océanos, y hoy tenemos a José María Blanco, que es un capitán de navío, nos va a hablar sobre uno de los viajes más extraordinarios que se hecho en la historia de la navegación, sobre el viaje que define de alguna manera que el Canon se convirtiera en la primera persona que diese la primera contramía. Yo voy a ser muy breve, como comprenderán, porque la presentación la va a hacer Ricardo Hernández, que es el almirante jefe del Arsenal y de la base naval, y que conocen este terreno muchísimo mejor que yo, así que nada más, solamente daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia y que disfrutéis de esta charla que nos va a dar. Muy bien, muchas gracias, querido presidente Enrique. Gracias también a Francisco Yuste, el anfitrión esta noche, una vez más, para el Círculo de Artesanos. Cuando hace unos meses me llamó Enrique para preguntarme si conocía a alguien, algún conferenciante, para impartir esta charla esta noche sobre la circunnavegación, pues en la Armada tenemos más de uno oficial de la Armada que se han dedicado, y también no solamente oficiales, también historiadores que se ofrecen a colaborar con la Armada en estos temas. Pues rápidamente pensé en el capitán de navío José María Blanco. Le dije que tenía que consultar y claro, aceptó enseguida. Tengo que decir que yo creo que por dos razones. Primero, porque venir a Sanlúcar en un centenario, 498 aniversario de la llegada del Cano y la nao Victoria aquí, en este foro, son ofertas, proposiciones que no se pueden rechazar. Y en segundo lugar, yo creo que me enteré más tarde, me confió precisamente el capitán de navío, que en un foro hace unos años, un grupo de amigos, pues alguien propuso impartir una conferencia aquí en Sanlúcar, y en otro foro, no en el Círculo de Artesanos, y rápidamente uno de los tertulianos levantó la mano, se apuntó y se la llevó. Y él se quedó un poquito frustrado se quedó con esa espinita clavada que hoy por fin se la va a poder sacar y va a estar aquí con todos ustedes. Cuando se lo propuse, sabía que le estaba proponiendo una papeleta realmente difícil, porque hablar aquí, ante este auditorio tan conocedor y en muchos casos realmente experto en esta materia, es tarea difícil. Pero también es verdad que 3 años de expedición dan para mucho, muchísimos episodios, muchísimos detalles que aún por explorar, y que aunque, sobre todo ustedes, yo poco, ya conocemos mucho de esa gran gesta, seguro que hoy nos va a alumbrar un poquito más en nuestro conocimiento. El capitán de navío Blanco Núñez, José María Blanco Núñez, es oficial de la Armada, como ya saben, es capitán de navío, y desarrolló una carrera realmente brillante. Ingresó joven en la Escuela Naval en los años 60, al final de los 60, y ha mandado en todos los empleos, ha mandado buque, algo que está reservado a muy pocos. Como todos sabemos, conforme vamos subiendo el escalafón, hay menos opciones de mandar, hay menos barcos que mandar porque son más grandes y hay menos, o sea, más patrulleros y más dragaminas, y luego los barcos grandes como el Juan Sebastián Elcano o el Juan Carlos I, pues ya son muy pocos. Bueno, pues él ha mandado de teniente de navío el dragamina Sil, mandó de corbeta a la corbeta Diana, de fragata a la fragata Cataluña, y de capitán de navío mandó el Patiño, un buque de aprovisionamiento para el combate. Es oficial de Estado Mayor, hizo el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval en Madrid, cuando antes cada ejército hacía el curso de Estado Mayor por separado. Luego, a partir del año 2000, el curso se hace conjunto en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, el CSDEN. Bueno, él lo hizo en la Escuela de Guerra Naval, luego también hizo Estado Mayor en la OTAN, es el curso equivalente, en Roma, un curso en el que participan de la Armada 1 o 2 oficiales cada año. También tiene el curso de mando superior en la Escuela de la Marina de Portugal. Es además diplomado de investigación militar operativa y tiene el curso de altos estudios internacionales y estudios avanzados de historia moderna por la Universidad Complutense.
Como oficial de Estado Mayor, pues ha estado destinado, pues eso, al Estado Mayor de la Armada, Estado Mayor de la Defensa, ha sido profesor en la Escuela de Guerra Naval de los alumnos de Estado Mayor, ha sido profesor en el CSDEN de los alumnos de Estado Mayor Conjunto y su último destino fue en la representación militar de España ante la OTAN, donde pasó a la reserva en el 2003. No voy a hablar de condecoraciones ni de otros destinos de joven oficial, está embarcado en diversos buques, etcétera. Bueno, paralelamente a esta carrera como marino, brillante, como he dicho, pues fue naciendo en él la afición a la historia y a la historia naval más concretamente. Una afición que con el paso del tiempo derivó en una pasión. Antes, a tiempo parcial, tenía que compatibilizarlo con su carrera como marino y desde que pasó a la reserva, a tiempo total. Como historiador, pues ha escrito infinidad de artículos en revistas, ha impartido conferencias a lo largo y ancho de la geografía española, europea e incluso mundial, ha participado en ponencias en Europa, en muchos países, ha llegado incluso a China, Israel o Río de Janeiro, por decir 3 allende de Europa. Ha escrito 5 libros a título personal y ha participado, colaborado en decenas de otros de tipo colectivo, colaborando. El último de ellos, que yo sepa, la historia de la Armada, una historia resumida muy didáctica, que está disponible en el Servicio de Publicaciones de Defensa en PDF de manera gratuita, en el que ha colaborado porque es una obra que se ha realizado en el marco del Instituto de Historia y Cultura Naval bajo la dirección del almirante, precisamente, Juan Rodríguez Garat, recientemente premiado por este círculo. Es premio Virgen del Carmen, que es los premios de la Armada del año 2013, por su libro La diversión de Tolón, escrito en colaboración con el almirante Indalecio Núñez Lacazi. La diversión... No. Indalecio Núñez Iglesias. La diversión de Tolón, no se trata de un libro de discotecas o de salas de fiesta en Tolón, digo para los que no conozcan la terminología náutica o naval. Diversión es una especie, una maniobra que se puede realizar en la mar para confundir o engañar al enemigo. Bien, es premio Marqués de Santa Cruz del Mercenado, que lo da el Estado Mayor de la Defensa, en reconocimiento textualmente a su trayectoria profesional y a su excelente y amplia actividad cultural y divulgativa. Es también premio Almirante Ceballos, instaurado por la santanderina Casa de Ayala, que distingue y galardona la excelencia en los estudios científicos de historia naval y marítima. Acaba de terminar su última colaboración, un libro en cargo de Navantia sobre la historia de los astilleros y la construcción naval española, que creo que todavía no se ha editado. También está trabajando actualmente en una edición en inglés, precisamente la circunnavegación, la primera circunnavegación, y también una actualización de un tomo, de una obra en 3 tomos, precisamente de la circunnavegación, que se denomina Desvelando Horizontes. Es académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, secretario general de la Real Academia del Mar, vocal de la Comisión Española de Historia Militar, de la cual ha sido secretario general 7 años. Es miembro académico de la Academia de la Marina de Portugal, asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval, miembro de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas, miembro de honor del Comité Internacional de Historia Militar y desde 2007 es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia Española. Bueno, después de todo este currículum, pues podríamos pensar que lo tiene fácil. Hoy no lo tiene fácil, precisamente por lo que he dicho anteriormente. El auditorio no es un auditorio cualquiera, es un auditorio muy conocedor y muy experto en la materia. Pero hoy nos va a hablar de una parte del viaje, de una parte de esa gesta que para mí, sin duda, es la mayor gesta marítima de la historia, sin duda. Yo creo que en eso hay unanimidad y creo que realmente es la mayor gesta de la humanidad de todos los tiempos, solamente comparable a la llegada del hombre a la Luna. Pero mientras esta última gesta ha sido un reto y un desafío tecnológico fundamentalmente, la llegada a la Luna es una cuestión de estudio, de ciencia y de desarrollo de la tecnología, en la que los astronautas, es verdad, que asumieron un riesgo importante porque algo podía salir mal, se podían caer en el empeño, pero
sabían cuándo salían, sabían cuándo llegaban, sabían lo que les esperaba en la Luna, lo habían ensayado cientos de veces y sabían lo que tenían que hacer cada minuto y cada segundo de los 9 días que estuvieron en el espacio. 9 días. Comparado, como todos sabemos, con 3 años donde en muchas ocasiones no sabían a dónde iban, todas las penalidades, todos los sufrimientos que pasaron y todos los muertos que se dejaron en el camino. Para mí no hay comparación. Es una historia, la nuestra, de coraje y determinación, comparativamente con una historia, un proceso de desarrollo tecnológico. Coraje y determinación de Magallanes, como sabemos, empeñado en descubrir el estrecho, que le llevó más de un año, a pesar de la rebelión y del parecer de sus capitanes, que hartos de sufrir ya se querían volver. Una vez superada la rebelión, descubrió el estrecho y una vez descubierto, tuvo que superar a sí mismo el parecer de los nuevos capitanes que ya querían volver. Dice, bueno, ya hemos descubierto el estrecho, pues vamos a volvernos a España, se arma una nueva flota y ya vuelven los siguientes dentro de un par de años, ya sabiendo dónde está el estrecho, lo atraviesan y llegan a las Molucas. Pues no, Magallanes, con coraje y determinación, decidió seguir para adelante y abrir el mundo, el Océano Pacífico, que desde entonces es el primer hito de la globalización. Y luego, a partir de Tidore, que es de lo que nos va a hablar hoy el capitán de navío, pues llega la historia de coraje y determinación y liderazgo, que para mí es la gran diferencia con Magallanes, y liderazgo nato, innato del Cano, que decidió seguir para adelante y cerrar la vuelta al mundo, rendir comisión, como nosotros llamamos en la Armada. Rendir es terminar, finalizar la misión en Sanlúcar, un 6 de septiembre, hace ahora 498 años. Bueno, no me extiendo más y cedo la palabra al capitán de navío e historiador José María Blanco Núñez. Muchas gracias. Buenas noches o tardes a todos. Muchísimas gracias, almirante, por tu presentación. El almirante practica una virtud que para mí es la más grande que debemos tener los militares, que es el compañerismo. El compañerismo es de abajo para arriba y de arriba para abajo, como la lealtad y como otros muchos valores. Y no, aunque coincidimos, hoy nos hemos enterado que coincidimos un año destinados juntos en Bruselas, pero allí hay tantos españoles destinados que no nos conocimos, pero esa virtud del compañerismo es importante. Y otra cosa importante es lo que me critica siempre mi mujer. Dice, cuando leen tu currículum siempre estás con cara de... Y es que el currículum, lo que está más cerca es de la esquela. Cuando ya se tiene currículum, mala cosa. Entonces me pone muy nervioso, pero bueno. Después tienen ustedes un presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar que me ha hecho hoy terrorismo de Estado, porque me ha llevado a tomar un perrito caliente y una Coca-Cola abajo de guía, Coca-Cola y perrito caliente, y casi no llego a tiempo a la conferencia. Así que, pero por otra parte, ayer que también salimos juntos a dar una vuelta por Sanlúcar que está, por ejemplo, mi compañero de 4 años de litera en la Escuela Naval Militar, 4 años durmiendo él arriba y yo abajo, era Miguel Garato Ojeda, que no está hoy aquí por culpa de la pandemia, pero que está aquí al lado en Rota, y un sanluqueño de pro. Hoy no veo aquí a don Antonio de la Vega Blasco de la promoción siguiente. Ya llegó. Creí que no te veía. Doctor en Historia, cuya tesis doctoral si no cabe en este edificio, o sea, tiene que llevarla en una furgoneta. Y bueno, hay muchos más compañeros, muchos Bustillos, muchos Delgados. Yo conocí a don Juan Reig Argüeso, capitán de navío de esta casa. En fin, la vinculación de Sanlúcar con la Armada es muy importante. Y voy a empezar con el tema que me ocupa, que es, como ha dicho el almirante, esa importantísima navegación desde Tidore hasta Sanlúcar de Juan Sebastián Elcano. Porque en esa navegación no hay trampa ni cartón. Se discute fue una hazaña europea, es que los europeos, yo, por ejemplo, tengo una fuerte vinculación por muchos motivos, no solo por haber hecho el curso de Estado Mayor en Lisboa, sino porque acabo de hacer una tontería y no sé qué he tocado. Pero aquí está. Pero estuve embarcado 4 meses en una fragata portuguesa
allá por el 87. Y, por ejemplo, el actual, no lo digo por currículum, lo digo por la casualidad de las cosas de la vida, el actual jefe de Estado Mayor como general de las Fuerzas Armadas de Portugal era el teniente de navío portugués que se sentaba a mi lado en ese barco. Y los portugueses ni reclaman nada como portuguesidad del viaje de Magallanes, simplemente tienen una ventaja sobre España grande, que es que estudian los descubrimientos, estudian la historia de la navegación, tienen cátedras en todas las universidades de estudio de la navegación, de la hidrografía, de los descubrimientos, tienen sociedades que se ocupan de eso. Es muy frecuente encontrarte oficiales de marina portugueses que tienen el doctorado hecho en historia de las descobertas o historia de la navegación. Y nuestras universidades han estado un poco de espaldas a estos temas, ¿no? Por lo tanto, acabamos de tener en el mes de octubre un congreso en Lisboa y en el mes de diciembre otro en Río de Janeiro, y no hace falta para nada, es completamente ridículo defenderla, porque son ellos mismos los que enseguida porque se conocen muy bien esta historia. Luego, como ellos estuvieron en Timor, muchos hasta hace nada, pues conocen muy bien, y algunas de las cosas que hoy diré pues las tuve que investigar en Portugal porque es donde conocen estos asuntos. Bueno, vamos a darle a modo presentación. Si Dios quiere, esto funciona. ¿Por qué no va? Está ya en presentación. ¿Está? Sí. No, pero antes salían las notas y ahora no salen. No sé por qué. A ver, vamos a ver. Ahora, perfecto. Bueno, el objetivo de esta conferencia es analizar la navegación oceánica del Índico, abierta por Juan Sebastián Elcano y después continuada a lo largo del Atlántico, con escala importante en Timor, escala forzada entre la vida y la muerte en Cabo Verde y terminada en esta barra de Sanlúcar de Barrameda, para luego continuar a remolque de gente de Sanlúcar hasta Sevilla durante la primera circunnavegación del globo. Omito detalles sobre Juan Sebastián Elcano, que era un propietario, un navegante, propietario de buque que esto le persiguió toda la vida, tenía un asunto de justicia sobre su cabeza porque había vendido su barco a unos banqueros piamonteses y entonces eso era un delito. El vender una propiedad naval a un extranjero estaba tipificado como delito y eso fue una cruz gorda para Elcano porque eso le apartó del hábito de Santiago como Magallanes y le apartó de Mercedes, que solicitó de Carlos V, porque estaba, digamos, subyúdice su actuación. La importancia de su navegación por el Índico, nosotros mismos cuando hicimos un libro que se llama Desvelando Horizontes, que se ha publicado por el Ministerio de Defensa, caímos en ese error, dice, siguió la ruta portuguesa. Ojo, siguió una ruta completamente inédita, que nadie había surcado hasta entonces, que se sepa, porque en historia nunca se puede ser taxativo. Si el día de mañana aparece un archivo que fulanito de tal navegó por ahí, pues habrá que dar marcha atrás. Pero que se sepa lo que hoy llamamos los rugientes 40 o la carrera del té del siglo XIX, tan importante para los ingleses, la carrera del té para llevar el té de la India a Londres rápidamente por el Cabo de Buena Esperanza, fue abierta por Juan Sebastián Elcano. ¿Cuál era la ruta portuguesa? Cochín, que es el pico de la India. Al principio los navíos portugueses fondeaban en una de las islas donde va a estar Juan Sebastián Elcano en esta navegación a Timor. Desde allí se aprovechaban del cabotaje malayo para ir a por las especias a un sitio u otro, volvían a Cochín, de Cochín a Madagascar, Ciudad del Cabo y la vuelta del Atlántico. Pero el venir directo desde Timor hasta el Cabo de Buena Esperanza, que se sepa, nadie lo había hecho. Y es una navegación de un mérito extraordinario y de un sufrimiento, como van a ver, también extraordinario.
Hace el año 2000, cuando llegué a Bruselas, participé enviándolo, porque obviamente no me pude desplazar a Lisboa, en un congresito que hubo en Lisboa sobre Magallanes, y se me ocurrió coger el formulario de una orden de operaciones normal, como lo hacemos hoy en día. El almirante, si tiene que darle una orden de operaciones a un barco que va a salir a navegarle, tiene que seguir, digamos, ahora se llama un protocolo, donde dice un formato que es la misión, la logística, las comunicaciones, el mando. Bueno, pues yo cogí todas las órdenes que hizo Carlos I y lo puse en el formato actual, y sale una orden de operaciones perfecta, porque estamos en la edad moderna y ni un nuevo subsole, no hay nada nuevo bajo el sol. A veces nos creemos que hemos inventado la pólvora, pero todo está dicho desde... Hay, evidentemente, diferencias. Por ejemplo, en aquel tiempo no se hacían señales con banderas, ni había banderas de señales. Las señales eran todas al cañón, y por la noche con el fanal de la capitana. Era lo que había, Pero si tú ordenas las cosas, te salen. Entonces yo hice la misión, que es lo más importante, de la orden de operaciones, que era navegar por el Atlántico en demanda de la costa sur del continente americano, más al sur de lo descubierto en la expedición de Solís de 1515, buscar el estrecho de aquellos mares, que era la constante desde que Vasco Núñez de Balboa había descubierto la Mar del Sur en 1513, el día de San Miguel, y no tocar ni descubrir tierra alguna dentro de los límites del serenísimo rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío. Tenía dos tías, Carlos V, casadas con el rey de Portugal, y además era su cuñado, y luego va a casarse con doña Isabel de Portugal, ni en su perjuicio. Y una vez en dichas islas haréis asiento de paz y trato y comercio con el rey o señor de la tierra, como viéredes que es más a nuestro servicio. Es decir, iban en una misión, ¿para qué? Para que la corona se haga con el comercio de las preciadas especias. Era una misión puramente de paz comercial, no se iba a conquistar nada, se iba a hacer tratados de paz con unos señores que no sabían quiénes eran, ni de qué reinos eran, y que después van a ser miles de señores, porque se van a topar con el archipiélago de San Lázaro, que hoy llamamos Filipinas, que está dominado por reyezuelos que cada uno gobierna una, dos o tres islas, y tienen entre ellos alianzas, guerras y de todo. Por tanto, es importante esto saberlo. Se iba a desbancar a Lisboa, que tenía una especie de monopolio de las especias y que estaba haciendo cantidad de dinero gracias a las especias. Curiosamente, Lisboa, la riqueza de Lisboa de hoy, como luego diré, pues viene de ese periodo, del manuelino. Por tanto, nadie le ordenó a Magallanes dar una vuelta al mundo. Ni en ningún documento anterior a la salida al mar se habla de vuelta al mundo. Hasta que llegue aquí Juan Sebastián Elcano, como hoy recordabas perfectamente, nadie se preocupó de dar la vuelta al mundo. Nadie le dijo a Magallanes cómo tenía que volver a España. Usted va, se hace con el comercio de las especias y ya se las arreglará una vez que está allí. Y la orden más concisa y más concreta fue no tocar tierras del rey de Portugal y la repetida, porque no me canso de decirlo, hacerse con el comercio de las especias. Por tanto, como si se acercan a su espléndido círculo de artesanos, verán que están allí las especias, porque es lo más importante. Yo las he representado de otra manera, allí las tienen unos tarritos preciosos, pero ese era el problema. Y eso es Ternate, precisamente visto desde Tidore, porque las islas de la especería, que es un enigma para mí, porque las islas flanquean unas islas muchísimo más grandes, y son 5 islas pequeñitas, Ternate, Tidore, Mare, Moti y Maquián, las que dan la mayoría de las especias. Ya en Guinea Nueva, Papúa, que está pegado, ya no hay tantas especias. No sé por qué es, porque el clima es el mismo, los volcanes son los mismos, pero el caso es que las especias se comerciaban allí.
Y esta es la riqueza del manuelino portugués. Y hoy me dio la locura, y no me dio tiempo por culpa de la Coca-Cola de corregir mi conferencia, porque hoy al pasar, y don Antonio de la Vega a lo mejor me puede inspirar, al pasar por las covachuelas de Sanlúcar, creo que el estilo manuelino y el que representan las covachuelas es muy parecido. Esa es la ventana de Tomar. Tomar es el convento de Cristo de Tomar, donde Felipe II hizo las primeras cortes del Reino de Portugal bajo su corona de rey de Portugal y de rey de España. Y ese plateresco recargado, lleno de símbolos marineros, me recuerda un poco, hice las fotografías pero no me dio tiempo a cambiar, a las covachuelas de Sanlúcar, pero a lo mejor estoy equivocado. El problema principal, cuando se va a tomar la grave decisión de regresar a España y cómo regresar a España, es lo que en la Marina de Guerra Española siempre se dijo en femenino, la Monzón, y no el Monzón. Hay un derrotero muy bonito hecho por el Instituto Hidrográfico Español en Cádiz en el siglo XIX que dice: el viaje de Cádiz a Manila con la Monzón a favor o con la Monzón contraria. El régimen del Monzón es muy distinto a los alisios, porque los alisios soplan siempre del Sáhara para América o en el Atlántico Sur, pero puede haber entre viento del nordeste y viento del nordeste de repente un sudoeste con un temporal y cambiar el viento y ser una situación meteorológica distinta. El monzón durante su periodo es constante, sopla del nordeste o del suroeste todo el tiempo y cambia las lluvias y cambia por completo el momento. Por tanto, ¿por qué fue tan importante? Porque Elcano puede volver con la Monzón a favor para ir al Cabo de Buena Esperanza y Gómez de Espinosa, el que mandaba la Trinidad, no puede volver y tiene que intentarlo y fracasar por el norte para ir hacia San Francisco, hacia California o hacia México, como quieran, porque ya la Monzón le había cambiado el viento. ¿Comprende? O sea que esa decisión es fundamental de entender. La meteorología impone la derrota, y la derrota que puede hacer Elcano es volviendo por una mar completamente desconocida para él y, como van a ver enseguida, en contra de la opinión de sus subordinados. Porque estamos en un periodo de la historia de España muchísimo más democrático que el de ahora. Y leyendo El viaje en Pigafetta o en Albo o en todos los que han escrito sobre el viaje, se darán cuenta que las decisiones muchas veces se tomaban por votación. Así se elige a Carballo capitán general, así se elige a Espinosa y así se elige a los capitanes cuando se van muriendo los anteriores. Por decisiones Pero no, eso no quiere decir que una vez escogido el capitán general y los comandantes de los barcos no ejerzan con toda autoridad, que es lo que va a hacer Elcano, tomar las decisiones porque él se inspira en su conocimiento y en lo que va recabando de la gente que le va informando a lo largo del viaje. Este cuadro, que es de Ferrer Dalmau, ese famoso pintor catalán ahora establecido en Castilla, esto es un cuadro muy importante porque es un momento gravísimo. Es decir, todos los que hemos navegado en escuadrilla, en flotilla, te ves acompañado, si vas por la mar y ves el matalote de proa, el matalote de popa, el buque. Pero cuando unos barcos que han salido 5 de Sanlúcar, que se han ido quedando por el camino por deserción, por pérdida, como el Santiago, la deserción de la San Antonio, cuando se desecha luego a otro por la Concepción en Filipinas, que se le quema por su estado inservible, y ya solo quedan 2, y de esos 2 se tienen que separar, el estado anímico de la gente tiene que ser verdaderamente difícil. Tan difícil que los que deciden quedarse en tierra con Gómez de Espinosa para luego volver en la Trinidad, le piden y le ruegan a Elcano que se quede unas horas más para despedirse de sus familias por carta. Y curiosamente les hacen caso y están todos escribiendo y dándoles las cartas a los de la
a los de la Victoria para que las traigan de regreso a España. La Trinidad no pudo regresar porque hacía agua por las costuras y se inundaba, y en cuanto salieron los dos a la mar se vio que era imposible que la Trinidad continuase. Y el Cano venía tan abarrotado, palabra perfecta, abarrote. En América aún se siguen llamando tierras de abarrote. Los barrotes sirven para contener la carga y que no se desplace con el movimiento del barco. Y por eso se decía el barco va abarrotado y lleno. Pues otra cosa que tiene que hacer el Cano es desembarcar para unos almacenes en tierra parte de su cargamento, porque dice, se me va a abrir mi barco igual que se ha abierto la Trinidad. Por tanto, ahí hay unas relaciones entre Gómez de Espinosa y él de solidaridad. Comunica a nuestras familias que nosotros estamos aquí, que intentaremos regresar a España, yo me quedo con parte de tu carga, tú te llevas esta, y se hace una cosa muy moderna, se contratan y se pagan a priori o de antemano a dos prácticos malayos para que les conduzcan por ese inmenso archipiélago que corre desde Tidore hasta Timor, porque tienen que ir sorteando cantidad de islas de difícil estudio, porque, vamos a ver, la semántica es un arte difícil y difícil de entender, pero cuando uno oye, un castellano oye a un malayo, a un maluco, como se dice en portugués, que para Portugal ha quedado como sinónimo de loco, porque dice Pigafetta, son los hombres más feos de la tierra, y además hacen muchos aspavientos y hacen muchas contorsiones, y entonces, por eso los portugueses, en el idioma portugués hoy en día, maluco es loco, ¿no? Bueno, pues estos malucos tienen prácticos, saben navegar, hacen cabotaje entre todas las islas, comercian con la China. Las Filipinas eran descubrimiento para nosotros, no para los malayos. Los malayos estaban hartos de comerciar con los luzones, que les llamaban ellos. Por extensión, la isla de Luzón daba nombre para ellos y eran los lusoes. Por tanto, es como hoy en día, llegas a un sitio que no conoces, práctico a bordo, iza la bandera, tal, y no es tan diferente. Pero lo que sí es diferente es que el Cano tiene que componérselas para sortear todas esas islas con sus prácticos, reparar su barco en esta isla que se ve aquí al final, porque pilla un temporal que lo deshace y tienen que vararlo, lo que se llamaba entonces dar la banda, es decir, ponerlo sobre tierra, se pone toda la artillería de una banda para descubrir un costado y calafatearlo por entero. Gracias a Dios, que no sé si se acuerdan de un pasaje, el presidente se acuerda seguro, que en Canarias habían recibido una carabela llena de pez. Ese pez fue el que fue procurando poder calafatear los barcos durante todo el viaje. Bueno, y por fin van a llegar, después de todas esas islas, que si leen a Pigafetta es muy divertido porque va explicando todos los frutos de cada una y todas las leyendas. Por ejemplo, la leyenda de aquellos hombres pequeñitos que una almohada les servía de colchón y la otra de manta. O la historia del almizcle, la historia del sándalo, que era muy importante para los muebles de olor de la época y que evitaba muchas enfermedades, y el almizcle porque vaciaba la bilis de sus malos humores, y luego todos los frutos tropicales que conocemos. Y Pigafetta, que es un naturalista, no es un navegante en el estilo del Cano, es un naturalista que va describiendo, pero nunca aparta lo que es leyenda de lo que es realidad. Por lo tanto, leyéndolo a veces puedes creer en el garoe, el árbol de la lluvia de Canarias, que es una pura leyenda, o puedes creer en esos enanitos de las dos orejas enormes, ¿no? Y por fin llegan a Timor. Y Timor, les decía que es difícil la semántica y difícil la toponimia, porque un español oye a un indio decir una palabra y la pone en castellano, pero si es portugués, la pone en portugués, pero si luego llegan los holandeses, la ponen en holandés, o si son ingleses, en inglés. Total, que estudiar todas estas islas y saber exactamente cuál es cada una de ellas es a veces imposible, porque los holandeses las han dejado en sus álbumes
hidrográficos de una manera, nosotros de otra, los portugueses de otra, y es verdad. Y hay discusiones entre eruditos tremendas. Esa es Maquian, no, que esa es no sé qué, que es verdaderamente complejo. Así que en esto hay que tener cierta precaución. Lo que sí sabemos es que la Victoria hizo un cabotaje total de la isla de Timor por el norte y al final escogió un puerto más o menos por aquí, que es donde está hoy en día Dili, que es la capital de Timor. Timor tenía un comercio floreciente con los chinos y tenía depósitos de arroz muy importantes. Por tanto, allí él sabe que tiene que de allí partir hasta el Cabo de Buena Esperanza y hace una provisión tremenda de arroz. Y Pigafetta, en persona, es nombrado cabo compra y se le manda a tierra a tratar con el rey de Timor para que haga las provisiones necesarias de carne. Gran problema. No tenían el oro blanco. El oro blanco era la sal. Y sin sal no se puede hacer nada. Hay dos maneras de curar el pescado en la mar, con sal o con sol. Si está nublado, te quedas sin una cosa, y si no tienes sal, te quedas sin la otra. Hay un problema gordo. Cuando se lleva ganado vivo, el Juan Sebastián Elcano actual llevó ganado vivo hasta 1955, o sea, no es una cosa tan antigua. Había un corral y las vacas se sacrificaban en alta mar y se iba distribuyendo la carne para el rancho. Bueno, pues cuando se lleva ganado vivo hay que llevar el agua para el ganado, y el agua dulce era el bien más escaso, porque todavía, después se mejoró mucho a finales del siglo XVI, los bocois de agua perdían cantidad de agua en la mar, y además el agua se pudría. ¿Por qué la marinería le gustaba más el vino? Porque el vino no se corrompía como el agua, y entonces el vino era de ración por necesidad, no por gusto al vino, sino porque el agua, beber el agua, como dice, es muy asqueroso repetirlo, pero lo dice Pigafetta, mezclada con orines de rata, pues era una cosa asquerosa, ¿no? Y aquí pueden en Timor hacer cantidad de arroz, pero hacen 7 bueyes que compra Pigafetta, cabras, algunos cerdos, y salen a la mar. ¿Y qué les damos de beber? ¿El agua de los hombres? Pues vamos a sacrificarlos, pero no tenemos sal. Los sacrifican y a los 7 días está toda la carne llena de gusanos y hay que tirar toda la carne al agua. Por tanto, desde 7 días después de la salida de Timor hasta Cabo Verde se van a sostener a base de arroz, porque el cuero que forraba los palos ya se lo habían comido en la Mar del Sur, en la travesía desde el Estrecho de Magallanes hasta Guam, que tuvieron que desforrar los palos. Entonces, para que la cabullería no se comiese la madera, se forraba de cuero y ese cuero se lanzaba al mar, lo tenían 3 días a remojo, luego se cocía y se lo comían. Pero como ya no quedaba cuero, pues debieron llegar todos a Cabo Verde con los ojos como los chinos. Y salen de Timor y se van a encontrar una isla, cuando ya empezaban a carecer. Bueno, en Timor hay un problema importante, que es el de la longitud. Y todos los problemas, como pasa hoy en día y ha pasado siempre, está presente la política. Porque entonces el cálculo de la latitud era prácticamente perfecto. Con un par de millas, una milla de error, la latitud, todos los días con un cuadrante de madera, se bajaba el sol a la meridiana, había unas tablas de declinación y no había ningún problema. Pero la longitud solo se podía observar en tierra, lo dice Camões en las Luisiadas perfectamente. ¿Y qué es lo que se hacía? Medir la diferencia de horarios entre un fenómeno conocido, normalmente un eclipse, un fenómeno, con el paso por otro meridiano. Y esa diferencia de horas la traducías a millas navegadas, a longitud recorrida. Bueno, pues el gran piloto español Andrés de San Martín, que era el piloto mayor de la expedición, observa muy mal en Brasil, y las primeras observaciones en el Río de la Plata sufre las burlas de algunos de la dotación, que le dicen que no, pero después hace en San Julián una observación casi perfecta de la longitud,
y en la isla de Omonón, en San Lázaro, en Filipinas, hace una observación que no fue superada en 2 siglos, hasta el siglo XVIII no fue superada, y le da una longitud que hoy en día traducida es 125 grados 42 minutos al este de Greenwich. ¿Por qué era esto tan importante? Porque el meridiano de demarcación decía media esfera para España y media para Portugal. Ahora se llama el antemeridiano para distinguir la parte oculta de la que conocemos, pero solo hay un meridiano, que es el círculo máximo que pasa por los polos. Este círculo máximo, por el otro lado, no tenían ni idea los geógrafos en Europa de saber cómo era y por dónde pasaba. Pero de las anotaciones que hiciesen estos navegantes se iba a derivar la disputa de Portugal y de España por lo que apareciese por el camino. Y Pigafetta, curiosamente, que era el amigo de Magallanes, da una longitud de 169 grados de la línea de demarcación que corresponde a 105 al este de Greenwich. Por lo tanto, totalmente aguas de Portugal. Albo lo acerca prácticamente a 133, que es casi aguas españolas. ¿Cuál era la verdad? Que todo estaba en aguas de Portugal, incluido las Filipinas. Pero luego en el Tratado de Zaragoza, porque siempre nos acusamos los españoles, le vendimos a Portugal lo que le correspondía a Portugal y se cobró en doblones de oro. O sea que tan mal no lo hicimos. Y nos quedamos encima con las Filipinas, que estaba dentro de su demarcación. Pero yo apunto que se fijen en que Pigafetta parece que inclina más. Él no era geógrafo, no tenía por qué. Hay autores que dicen que es que se equivocó al anotar esa longitud, pero la que anota es muy favorable a los portugueses, y hay más síntomas de que él no podía ver a Juan Sebastián Elcano y apoyaba, digamos, a su llorado Magallanes, que había muerto en Mactán. También pasa una cosa importante en Timor, que hay 2 desertores. Esto lo ha puesto ahora en valor el profesor Mazón, que creo que ha hablado en este foro, ¿no? Pero esto está descubierto por en la Torre de Tombo, que es como nuestro archivo de Simancas para Portugal, todavía quedan muchos papeles sin... Y tú les dices a los portugueses, está todo, no está todo. Porque los papeles de Espinosa, que fueron recuperados por Felipe II y mandados a España, se han perdido. Con lo cual quedan incógnitas importantes del viaje que será muy difícil de descifrar. Y hay 2 desertores que hay 2 desertores por miedo a regresar por esa ruta, por lo que fuese, que se llamaban Antonio Bayo y Martín de Ayamonte y Bartolomé Saldaña, terminan siendo prisioneros de los portugueses y enviados a Malaca. Y en Malaca, que es donde empezó la historia de Magallanes. Magallanes se distingue en la toma de Malaca, es allí donde su amigo Serrao cae herido, Magallanes lo salva y lo lleva a bordo, y de ahí viene que el único conocimiento que tenía Magallanes de las especias es una carta de Serrao en la cual decía: las islas de la especería están en la línea ecuatorial el 11 de Malaca. O sea, ¿pero qué es lonxe? ¿Cuánto lonxe es? ¿Cuánto lejos es de Malaca? O sea que el conocimiento, y por eso critican también a Magallanes, que cuando llegó a cortar la línea ecuatorial en la Mar del Sur no metió rumbo al oeste del mundo y se toparía con las islas de la especería. Siguió a rumbo porque iban muertos, y como llevaba viento en popa y la corriente favorable, debido a ese fenómeno que se llama el Niño, pues llegó a Guam, porque no tenían fuerza ni para cambiar de rumbo. Pero luego los historiadores se entretienen en contarlo de otra manera. Bueno, pues estos 2 desertores es importante porque se han encontrado sus declaraciones y hablan del carácter recio de Juan Sebastián Elcano, su discrepancia con sus oficiales, que le recomendaban ir por las Maldivas y buscar, eso sí, la línea portuguesa desde Cochín
por el estrecho de Madagascar hacia Ciudad del Cabo, que esa sí que era la verdadera ruta portuguesa. Y también le hablan al juez de la manera como los nativos de Timor usaban para matar a los europeos, y también ponen en duda la procedencia, porque oye, fulano era portugués seguro. Bueno, pues no hay nada seguro, porque estos declaran, y por ejemplo, siempre tuvimos al comandante de la Santiago, que es el primer barco que se pierde en el puerto de la Santa Cruz, en Argentina, parecía que era, unos decían que era hijo de Francisco Serra, otros que eran pariente, pues resulta que ellos dicen que era extremeño de Fregenal de la Sierra. O sea que no hay que ser tan taxativo y decir esto es seguro, porque van apareciendo papeles que demuestran lo contrario. Por tanto, de los 47 europeos que salieron de Timor, ya 2 se quedan en Timor, y quedaban 13 nativos que van a salir para el Cabo de Buena Esperanza. Bueno, esto ya lo he dicho, que hubo que sacrificar el ganado y hubo que tirarlo al mar y comer arroz. Se encuentran por el camino con la isla de Ámsterdam, y la isla de Ámsterdam, que hoy es una roca que pertenece hoy en día a Francia, no la pudieron tomar, quizás porque les quedó a sotavento de su ruta y iban a perder un tiempo y no eran seguros que la pudiesen abordar. Otra que sí que la intentaron tomar, pero les pasó como les había pasado en la Mar del Sur con los atolones, que las barreras coralíferas no les dejaban a los bateles con las rompientes entrar dentro, y era un sufrimiento anímico para las dotaciones terrible, porque estar viendo una isla verde, lujuriosamente verde, llena de agua, y que no puedas abordarla y no puedas entrar, pues produce un sufrimiento especial, ¿no? Y en la isla de Ámsterdam, donde recalaron el 18 de marzo, ya llevaban mes y una semana en la mar, pues también tuvieron su problema de no poder abordarla. Estas cartas, que cada vez que las proyecto mi mujer me riñe un montón porque dice ahí no se ve nada, ahí no se ve nada. Bueno, los que somos marinos vemos todo, porque son unas cartas esféricas, carta general del Atlántico y carta general del Índico, ¿no? Y es las situaciones del piloto Albo día a día, que por eso conocemos el viaje perfectamente, día a día, y esto desde la recalada en Cabo San Antonio en Brasil, porque Albo empieza a hacer su especie de cuaderno de bitácora a partir de la recalada en Brasil. Y esto se hizo en el Estado Mayor de la Armada en 1860 o por ahí. Le encargaron a un entonces teniente de navío de primera clase que fuese reconstituyendo todas las posiciones y ahí ven el viaje desde Timor, ven mi flecha en el mapa, lo ven, la flecha, hasta Ciudad del Cabo. Y al llegar a Ciudad del Cabo, que ya llevaban 3 meses, se encuentran con un fenómeno que, si entran aquí en Google enseguida se enteran, que es los remolinos del Cabo. Los famosos remolinos del Cabo, que son producto del choque del agua helada que viene de la Antártida con las aguas tropicales. Ciudad del Cabo, en donde tuve la suerte de estar una semana, es una ciudad curiosísima, porque en tierra es como Las Palmas o como Tenerife, 35 grados de latitud, un clima estupendo, pero el mar está congelado, no puedes meter ni un pie. Y la fauna de ese mar es de mares fríos, hay focas, hay ballenas, hay leones marinos, hay de todo. ¿Por qué? Porque el agua viene directamente de la Antártida y está helada. Y eso produce unos remolinos que son los que dieron el origen a esa leyenda del holandés errante, ¿no? Ese holandés navegante que aparece y desaparece. Si siguen las situaciones de Albo y lo poco que Albo va comentando de sus situaciones, ven que un día puede observar el sol a la meridiana, baja el sol, le da una latitud, él ve que la proa va cortando el mar y ve que van avanzando, pero a los 4 días, después de cerrarse el tiempo y no poder observar 2 o 3 días, vuelve a observar y está en el mismo sitio. ¿Qué pasaba? Que había un círculo completo y volvía a estar. Esos remolinos les costó Dios ayuda, ellos no sabían con lo que se enfrentaban, y llegan a recalar en tierra con una cosa que es grandiosa y que emociona. A lo mejor yo soy un poco romántico en esto, pero me emociona que toda la dotación de la Victoria se juramentó
a obedecer al rey y a no tocar tierras del rey de Portugal. Y antes nos morimos todos que ir a Madagascar o a Mozambique, donde sabían que estaban fuertemente establecidos los portugueses y que allí no podían entrar. Pero tocan en una tierra de lo que ahora es Sudáfrica, que entonces se llamaba el Río del Infante, y les queda, no ven agua, no ven ríos, no ven vegetación importante, no ven animales, y vuelven a salir a la mar. Sin embargo, hay autores que dicen que hizo una recalada en la bahía de Saldaña, y eso no lo hemos encontrado en ninguna parte. No sé en qué se han basado, porque no hay ningún documento, ninguna observación, ni ninguno de los que están presentes a bordo que diga que estuvieron en Bahía Saldaña. Y para que vean lo grande que es el mundo, la Tierra está dominada en sus 3/4 partes por el mar, La mar une las tierras y la mar une los pueblos y la tierra los separa. Miren la derrota desde Timor a Ciudad del Cabo. Fíjense, hoy gracias al satélite podemos tener estas magníficas imágenes. Y fíjense lo cerquita que pasó, aquí lo ven, la victoria de Australia, que luego volvería a ser en la expedición de Loaísa, donde va a morir Juan Sebastián Elcano el año 25, va a ser también visitada por los españoles. Pero hay un problema que también conviene repetir. España no creció debido al descubrimiento de América. Cuando descubrimos América éramos 11 millones de habitantes y en el siglo XIX éramos 11 millones de habitantes, más o menos. Fue una sangría constante. Francia e Inglaterra eran como España en el siglo XVI, y cuando viene la emancipación americana nos triplicaban en población, porque lo natural en España, el mayor heredaba, el segundo a la iglesia, el tercero a la milicia y los demás a América. Es una manera de hablar, pero algo de eso había, ¿no? Y entonces fue una sangría total, una corriente para América. Y no queríamos conquistar más. ¿Por qué no conquistamos? ¿Por qué no poblamos la América del Norte? Pues no teníamos gente. Se hace el camino real de la California, se llega hasta lo que hoy es Canadá, se baja por el Mississippi, San Antonio, todos los nombres son españoles, ¿no? San Francisco, toda la costa, pero ¿a quién íbamos a mandar si no teníamos gente? Por lo tanto, y como se demuestra en los papeles de Carlos V, que ya he leído, no había ninguna ambición de conquistar nada. ¿Por qué no se quedaron ustedes hasta el país? ¿Pero con qué gente? ¿Qué voy a...? Luego se mandó desde Perú, se mandó vaya, ahora no me va a salir el nombre, al navegante cuya mujer fue la única capitán general de la Armada nombrada por elección, Bendaña, a don Álvaro de Bendaña, a poblar la Salomón y las Marquesas y todas estas islas. Pero ya salían las expediciones de Perú y de México. Acuérdense que Hernán Cortés lo primero que hace es hacer un puerto en la Mar del Sur y hacer un astillero y empezar a navegar por la Mar del Sur, pero ya con gente mestiza de aquellas tierras. Bueno, pues ahí tienen la hazaña del Cano, que creo que con esta línea roja se ve claramente y no hace falta decir más. La velocidad media que dio, calculándolo bien, es 2 nudos. Fíjese el tormento que es navegar durante 3 meses a 2 nudos. Rápidamente les digo que Espinosa, cuando tiene carenada la Trinidad, mete a su gente a bordo y va a zarpar para el norte en busca de algo que le permita lo que luego Urdaneta terminará haciendo en el siglo casi 70 años más tarde, que es lo que llamamos el tornaviaje, el volver de Filipinas a Acapulco, el galeón de Acapulco de Manila. Pero Espinosa, cuando le quedaba muy poquito espacio, aquí lo ven aquí arriba, la flecha amarilla está al final, para apañar la corriente del Kuroshio, que te lleva dulcemente desde el Japón igual que en el Atlántico tenemos la corriente del Golfo, y eso es importante también de decir, porque
en el conocimiento de esta gente estaba la correlación, ese valor matemático que conocemos como la correlación. Si en el Atlántico es así, ¿por qué no va a ser así en el Pacífico? Si en el Atlántico una corriente nos lleva desde el Canadá hasta el Golfo de Vizcaya, ¿por qué y ellos iban buscando una corriente y unos vientos, lo que llamamos en el Atlántico los generales del oeste, que te lleven al otro continente? Pero Espinosa, por muy poco, no pudo conseguirlo. Se le murió más de la mitad de la dotación. Regresó por el mismo camino y al llegar a Ternate lo hace prisionero el gobernador portugués, que se llamaba Brito, que le confisca todos sus papeles. Son unos famosos papeles de la Trinidad que siguen siendo un misterio. Y después de una aventura tremenda, 3 llegan con vida el año 27 a Lisboa, prisioneros a la prisión de Lisboa, y Carlos V, que ya está casado con Isabel de Portugal, consigue liberarlos. Inmediatamente, igual que había hecho Elcano, se van a Valladolid a declarar ante el juez Leguizamón de lo que había pasado y lo que había ocurrido en el viaje, porque el sentido de la justicia, después, además de la deserción de la San Antonio y de que Estabao Gómez había contado las mentiras que había contado, pero la justicia resplandeció con todas estas declaraciones ante el juez. Si van por Valladolid, hay una casa muy importante que se llama la Casa del Sol, porque está el Sol de Solís, el sol de la República Argentina, ¿no? El escudo de los Solís es un sol. La Casa de los Solís era la casa del juez Leguizamón, donde se hicieron estos juicios. Ahí tienen la corriente del corrosivo que el pobre Espinosa no fue capaz de alcanzar. Bueno, después de haber sufrido los remolinos del Golfo, ya la costa del Atlántico era una cosa conocida. Había derroteros, los portugueses habían publicado, nosotros teníamos como personas modernas e inteligentes, teníamos nuestros espías que iban reportando desde Lisboa lo conocido y no lo conocido. El mismo Juan de la Cosa fue espía y detenido en Lisboa por el rey de Portugal y enviado de vuelta a España. En fin, era una cosa normal y corriente, igual que hoy hay la CIA y, vuelvo a repetir, nada nuevo bajo el sol. Por tanto, la costa del Atlántico era bien conocida. Y había una corriente que se llama hoy en día la corriente de Benguela, que también la provocan las aguas frías del sur, que te lleva hacia el norte sin problema. Y el problema es que llevaban 3 meses navegando, otro mes más para arriba, pasar las calmas ecuatoriales, y ya cuando están a la altura del Senegal no tienen que comer prácticamente. Y entonces se deciden a abordar la costa senegalesa y buscar comida, pero dan con una zona de manglares. El manglar es ese árbol que las raíces se hunden en el mar, pero es un árbol gordo que no te deja penetrar. Es un bosque impenetrable, vuelvo a repetir, y no pueden ni tomar agua ni comida. Y entonces ya, a pesar del juramento, dicen: tenemos que entrar en Cabo Verde porque es lo único que podemos hacer. Y entran en Cabo Verde y en principio todo va muy bien. Y va muy bien porque, perdón, que esto me adelanto, porque empiezan a comprar, dicen que es una carabela, que vienen de América perdidos, hasta que un tonto, siempre hay un tonto, ¿no? Dice, no, le dice un portugués: ¿cómo nos van a pagar esto? ¿En cash o con tarjeta Visa? No, dice, no, les vamos a pagar en clavo. ¿Cómo? En clavo, sí. Tenemos a bordo, estos no vienen de América, estos vienen de la India. E inmediatamente el gobernador da orden de detenerlos. Le llega rápidamente la noticia al Elcano, que pica el cable, el ancla, y sale a la mar, dejando en tierra, no me acuerdo si 12 o 15 hombres, que luego se van a recuperar y llegarán más tarde, pero ya no van a pasar por Sanlúcar, porque van directamente a Lisboa y de Lisboa entran en Castilla. Y sale a la mar con 22 hombres, y los 3, ahí tenemos una discrepancia, el presidente y yo, pero tenemos los nombres de todos, y los 3 malucos que quedaban con vida. Y uno se muere inmediatamente, uno que se llamaba... dice, no me acuerdo, sí, ahora lo diré. Antes, cuando llega a Sanlúcar, hay este plano precioso que hace un francés que se llama Champlain, que es el padre
de la Nueva Francia, es decir, de Quebec. Este Champlain estuvo en Sanlúcar y hoy me evocó que tenéis aquí una calle que se llama la calle de los Bretones. Este era de Bretaña, no sé si tendrá algo que ver. Viene con un barco fletado por el rey de Francia con tropas españolas debido a una firma de un tratado de paz que obligaba a los franceses a fletar barcos para devolver nuestras tropas a la península ibérica. Y estos llegan a Cádiz y deciden quedarse aquí, ir a aprender cómo se coloniza América, se van en un barco, su tío y él, a América, y luego regresan a Francia y se van a colonizar el Canadá. Y es el padre de Quebec. Y hay una gran estatua en Quebec, allí a Champlain. Pues este hizo este precioso plano de Sanlúcar que le llama el plano de las salinas, el oro blanco, el bien más notable del siglo XVI, porque sin sal no podías hacer nada. El duque no tenía sal suficiente en Sanlúcar para mandar a las atuneras del duque, como dice Colón, y entonces al duque de Medinaceli en el puerto de Santa María le compraba también toda su producción, porque el atún había que salarlo en Conil, en Barbate y no había sal en el mundo para todo. Y aquí tienen todas las salinas de un lado del Guadalquivir, las ven aquí a la derecha, y en esta laguna que hoy me ha dicho el presidente, que se llamaba la laguna Lagustino, y toda llena de sal, como ven aquí, todo lo blanco es sal. Bueno, pues después de esto hay que también recapacitar lo siguiente. Aquí llegaron 18 más 3, y los nombres los sabemos: Juan Sebastián Elcano, Albo, Sánchez, Acurio. Dime si alguno no estás de acuerdo. Antonio Lombardo, que es Pigafetta, Martín Judicibus de Savona, Marino Hernando de Bustamante de Mérida, Nicolás el Griego, Miguel Sánchez de Rodas, Antonio Hernández Colmenero, Francisco Rodríguez, Juan Rodríguez, Diego Carmena, Juan de Arratia, Andrés Hans, que era el único artillero que quedó con vida, Juan de Arratia, Vasco Gómez Gallego, alias el portugués. Es curioso que en Vigo hoy, un poco despectivamente, a la gente de Bayona de Vigo le llaman los portugueses de mote, ¿no? Juan de Santander, que me di hace este verano pasado, el anterior, di una conferencia en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo de Santander, y se me acerca un señor: hábleme de Juan de Zubileta, no, de Juan de Santander, y oiga, yo no me sé toda la dotación del Elcano de memoria, porque es que es de Cueto y le quieren hacer un monumento como el que ha hecho la ministra ahora en Grecia a los griegos de la expedición, ¿no? Y 3 moluqueños, que eran Juan Cermeño, Francisco y Manuel. Por tanto, a mí me dan 21, 18 más 3, tú dirás. Y he estudiado la proporción, porque es importante. De España, si admitimos que salieron 171, que ya sabes que hay discrepa por los embarcados en Canarias, en fin, si admitimos un total de 265, que son el 100%, el tanto por ciento de españoles era el 64%. Había italianos el 13%, portugueses el 9,8%, Francia, Flandes, griegos de Rodas. Todo esto también es discutible, porque Rodas en esos momentos estaba gobernado por la señoría de Génova. Entonces, ¿hasta qué punto eres griego o eres genovés? Porque Dios no lo quiera, pero imagínense que el día de mañana... Bueno, mi abuela era cubana, nació en Santiago de Cuba, hija de un médico de la Marina de Guerra Española, y nació cubana y se murió cubana en el Ferrol. Pero si ahora dicen, no, era cubana y era de Fidel Castro, oiga, no, hay que ponerse en el tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cosas están sujetas a Alemania. ¿Qué era Alemania en aquel tiempo? Si Alemania no se constituye hasta 1870. ¿Qué era Italia en ese tiempo? Que no. Pero es que España tiene un problema muy gordo, que somos demasiado antiguos. Claro, somos de 1400, la boda de los Reyes Católicos, ya no me acuerdo la fecha, pero 1468, por ahí, ¿no? Somos demasiado viejos. ¿Cuánto le faltaba a Italia para ser una nación? ¿Cuánto le faltaba a Alemania? Entonces, andar con este europeísmo a mí como dicen los argentinos, me contrarrevienta, porque es que no existía eso. Por lo menos no era ese europeísmo del que ahora hablamos, ¿no?
Pero bueno, y entonces a la llegada el porcentaje varía. El porcentaje de españoles se ha rebajado al 52%, los italianos permanecen, los griegos suben un montón, porque curiosamente de los 4 viven 3, de los alemanes queda 1, pero el porcentaje sube enormemente, de 1 a 5%, y a la salida había un moluqueño, que es la famosa tontería de que si dio la vuelta al mundo. Mire usted, para un marino dar la vuelta al mundo es salir de un punto y llegar a ese punto gobernando siempre al mismo rumbo, como dijo Elcano, siempre al oeste. Y el ir una etapa y a los 5 años hacer otra etapa, eso no vale para dar la vuelta al mundo. Por tanto, el famoso intérprete de Magallanes, pues no dio la vuelta al mundo. Sí que anduvo alrededor del mundo, pero no dio una vuelta al mundo en el sentido... Y hasta teníamos un inglés que muere en alta mar. Por tanto, los porcentajes, en parte, fueron un poco desfavorables a los españoles, de los llegados. Y hay otros llegados que no pasaron por Sanlúcar, porque 4 mueren entre Cabo Verde y Sanlúcar, dice la crónica, una vez en alta mar echan el cuerpo sin vida del grumete Andrés Blanco, que había fallecido el día anterior. Y luego fallecen 3 más. De los 12 retenidos en Cabo Verde, 10 fueron liberados el 21 de agosto de 1522 y son expedidos en una nave portuguesa a Lisboa. Y quedan 2 detenidos, el lombardero Román de Argote, porque estaba enfermo, y el sobresaliente. Sobresaliente es una palabra que ya solo se usa en los toros, pero es lo mismo. El sobresaliente es el que mata al toro cuando el caballero, el rejonador, no lo quiere matar, ¿no? Pues que era en este tiempo un sobresaliente, un hombre de armas, pero de armas por su cuenta. O sea, él llegaba a bordo y yo sé tirar con espada, sé manejar el arcabuz, y lo contrataban de sobresaliente. Era un hombre de armas. Vuelvo a repetir, solo quedan los toros. Y cuando fondea aquí Juan Sebastián Elcano, suplica en la carta esa famosa que escribe desde Sanlúcar, entre otras cosas, le suplica a su majestad que provea con el rey de Portugal la libertad de aquellos hombres que tanto tiempo le han servido. Y el rey lo hace, pero ya no pasan por aquí. Y finalmente a Sevilla, y parece que lo de Sanlúcar se ha terminado, pues dice, bueno, ya ahora se van para Sevilla. No, ahí precisamente es un gran papel de los sanluqueños, porque la lancha para remolcar a la Victoria es de una viuda de un sanluqueño que se llamaba Martín de Goicoechea, que había fallecido en las horcadas, seguramente al bacalao, unas semanas antes. Y esta viuda tiene una lancha de su marido y pone 12 remeros de Sanlúcar, que son los que van a remolcar a la Victoria desde Sanlúcar hasta Sevilla, con una velocidad verdaderamente notable, un nudo por hora. Sí, hay que descontar que por la noche estuvieron fondeados, pero como desconozco la hora que levaron de Sanlúcar y salieron para Sevilla, no he podido hacer una cifra mejor. Lo que sí sé es que es lógico, que tardaron 2 días en llegar a Sevilla. Con las noches fondeados sale también una velocidad, curiosamente, de 2 nudos, que es lo que es. Y llegaron a Sevilla con 381 sacos llenos de clavo. El clavo, que luego andando el tiempo va a depreciarse rápidamente, era tan importante porque ustedes han oído un refrán que dice la perdiz con el dedo en la nariz. En las cocinas españolas se colgaban las perdices. En el siglo XVII, XVIII, nada más que se comía caza. Lo de comer hoy carne de vaca y todo esto es una cosa moderna de las granjas, pero la carne que se comía en España hasta entrado el XIX era caza. Y las perdices se colgaban en la cocina. Cuando las patitas ya estaban podridas, se caía al suelo y era el momento de cocinarla. Por tanto, cuando se pasaba de Pirineos para arriba, todavía era peor. Y toda la carne estaba a punto de pudrirse. Por eso se usaba cantidad enorme de especias para quitarle el mal sabor. Por eso los gallegos estamos orgullosísimos que en la cocina gallega no se usa más que sal, porque no hace falta, porque todo es de primera mano. Tú ya fuiste por Galicia y ya lo sabes, pero es así. Todo es a la plancha o cocido o frito, pero sin especias. Y es tanto
el clavo que va llegando a Europa, que Portugal va a sufrir una ruina poco antes de unirse con España. Y eso provoca la llegada de Felipe II y que le abran las puertas de Lisboa, porque la sociedad portuguesa estaba arruinada. Y estaba arruinada por dos cuestiones: por la baja del precio del clavo y por Lepanto, porque en 1571 paramos a los turcos y los turcos se dedican al Índico en vez del Mediterráneo, y entonces arruinan el comercio portugués desde Goa. Los portugueses han cambiado de Cochín a Goa y venía todo su tráfico por el Cabo de Buena Esperanza, que es una presa facilísima para los turcos. Por tanto, como tenían a tantos hijos y a tantos familiares presos en Marruecos por la locura del rey don Sebastián en Mazalquivir, pues lo que hace Felipe II es pagar esos rescates, y ni hubo batalla de Alcántara ni hubo nada. Hubo una abertura total de las puertas de Lisboa a las tropas del duque de Alba, porque era la salvación de Portugal. Pero cada uno lo cuenta como quiere. Bueno, ya me fui por otro sitio. La expedición solo llega un barco, pero cubre los gastos de toda la expedición. O sea, esos 381 ordena el emperador que se le entreguen al que provocó la expedición, que era aquel banquero de Burgos que se llamaba Haro, y Cristóbal de Haro es el que le dice a Felipe II, le echa un órdago tremendo a Carlos V y le dice: o usted financia la expedición o la financiamos los banqueros. Él estaba apalancado por los Fúgar, que eran los banqueros del imperio, que estaban en Amberes y que tenían casa, como tenía él mismo, en Lisboa, porque desde Vasco de Gama se habían forrado literalmente a ganar dinero en Lisboa con las especias. Y entonces él va a financiar el 24% de la expedición y Carlos V el resto. Pero Carlos V ordena que cuando ese clavo llega a Sevilla se le entregue a Cristóbal de Haro, que lo vende a otro comerciante flamenco y obtiene un beneficio de 346.212 maravedíes, que algún día sabremos cuánto dinero constante de hoy es, pero es bastante difícil de traducir. Y esto ya lo dije, Espinosa ingresó en la cárcel del Limonero de Lisboa y por fin llegan a Valladolid en 1527. Emocionante final, o emoción final, para mí verdaderamente increíble, que Juan Sebastián Elcano, que el rey, aunque le ha dado una pensión que no sabemos si la llegó a recibir, pero que no le da el hábito de Santiago, por lo que dije al principio, se vuelve a embarcar y lo vuelven a despreciar y no le dejan ser jefe de la expedición, habiendo sido el único que había pasado por el estrecho de Magallanes, pero no tenía carta de nobleza y tenía una persecución por la justicia. Y entonces va de segundo de Loaísa, que Loaísa era un tío de Ciudad Real, que de la mar no sabía nada, y es una expedición que se monta para explotar el éxito de la expedición de Magallanes, que Cristóbal de Haro ha convencido a Carlos V, que así como los franceses han hecho un puerto de Lorient, del Oriente, para comerciar con el Oriente, que aún sigue vivo, Lorient, que haga La Coruña puerto de las especierías, en rivalidad con Sevilla, o sea, que haga una nueva casa de contratación de las especies en La Coruña. Y allí se monta la expedición Loaísa y Elcano embarca de segundo y se va a morir seguramente de escorbuto en la Mar del Sur durante esta expedición. Por tanto, después de lo que habían sufrido durante estos 3 años, volver a tener las agallas de volverse a embarcar y volver a sufrir lo mismo, pues verdaderamente era una gente digna de descubrirse ante ellos. Y yo creo que todo lo que quería decir, con todas mis malas dicciones, está dicho. Muchas gracias por su atención. Si quieren hacer alguna pregunta que sepa contestar. ¿Qué opinas de esa teoría portuguesa que dice que Magallanes siguió la vuelta? Bueno, ese es un señor que conozco bastante bien y al cual me van a permitir la familiaridad. Le tomamos un poco el pelo en público.
ya lo conocimos en Valladolid, que estabas tú allí, que es un señor como buen portugués, se llama Rodríguez Pérez, por ejemplo, e que dice que o primeiro que deu a volta ao mundo foi o Magallanes, lóxicamente. Por qué? Porque si fue una vez desde Lisboa a Malaca y otra vez desde Sanlúcar a Filipinas, ahí se unen las dos cosas y dio una vuelta al mundo. Eso no es una vuelta al mundo, como ya he dicho. Una vuelta al mundo es salir de un sitio y llegar al sitio. Pero encima no está demostrado que desde la longitud de Malaca a la longitud de Luzón hay una distancia que no recorrió Magallanes. Por tanto, y decía de los portugueses, en honor a ellos, que cuando estuvimos en octubre, que por cierto, un periodista español hizo una estúpida crónica en un diario de Madrid hablando de que los portugueses no se quieren apropiar de nadie, estudian y conocen a su gente y hacen y tienen una sociedad a la cual yo pertenezco, que se llama Estudios de la Náutica, la Hidrografía y la Navegación, que puede ser socio quien quiera, y estudian estas cosas y saben un montón y tienen cantidad de gente licenciada y doctorada en esto. Pues este señor, yo cuando estaba diciendo por tercera o cuarta vez ya su teoría, que me la sé de memoria, en el auditorio del Instituto de la Marina en Lisboa, yo estaba argumentando mentalmente mi contestación y un almirante portugués que estaba a mi lado sentado no me dejó hablar a mí, se levantó a él y lo puso a caldo. Dijo, usted es tonto, o sea, pero qué vuelta al mundo de Magallanes. Magallanes, una vez navegó aquí, otra vez navegó aquí y no dio ninguna vuelta al mundo, y es una estupidez. O sea, que no quieren arrebatar nada ni pretenden nada. Ahora sí que se conocen su historia, porque es una nación pequeña con un complejo grande, son un país unifronterizo. Desde que perdieron las colonias tienen un grave problema, porque sin contar que en España no pueden hacer nada de nada, nada más que pueden salir por mar o por aire. ¿Por qué no quieren el AVE? ¿Qué es lo que ha retrasado el AVE de Extremadura? Pues porque son nacionalistas puros, y entonces la unión les fastidia, porque todo chico portugués de hoy en día se divierte en Madrid o en Vigo o en Pontevedra, y en verano en Sanjenjo, porque el portugués, no habrá nadie portugués en la sala, ¿no? Que ya me ha pasado una vez, El portugués tiene una frase que me gusta mucho, dice, o portugués es triste, es serio. Aquí tenéis el flamenco, y jaleáis, y aplaudís, y tal, en Portugal, cuando un fadista canta muy bien, lo más que se dice es fadista, no se dice más, punto. Cuando animan a la selección nacional en el Estadio de la Luz, se oye decir Portugal, Portugal. Es así, es así. Entonces, ellos no entienden. Y llegas a Lisboa hoy en día, por ejemplo, mi mujer estaba comprando en la Alta de Lisboa y le dice una señora, non gostamos do príncipe, el príncipe es el actual rey. Y dice mi mujer, ¿pero qué dicen ustedes? Non gostamos da barba, porque el príncipe se había dejado la barba. Y dice mi mujer, ¿pero qué tiene que ver? No, es que en el Ola non fica ben con a barba. Compran el Ola. España está presente en Portugal, ¿por qué? Porque la televisión se ve en todo Portugal y es más divertida que la de ellos. Nada más que por ese motivo. Y entonces, hoy en día, cada vez hay más partidarios. Portugal, cuando le va mal económicamente, siempre se acuerda de España. Y la historia lo demuestra en todos los. En 1640 hubo un problema muy gordo en el cual está involucrado Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué? Pues que así como los reyes de España se mezclaron su sangre continuamente, no hay dinastías que hayan más mezclado su sangre que las dinastías castellanas y las dinastías portuguesas, hasta el punto que en 1850 había un señor que era 4 veces Braganza y Borbón, Braganza y Borbón, Braganza y Borbón, Braganza. Así era tonto, el pobre era completamente tonto. Pero igual, ¿qué hacían los Medina Sidonia? Se cruzaban con la casa de Villaviciosa, ¿cómo se llama la dinastía? ¿Cómo se llama la dinastía portuguesa? De Braganza, que arrancan del norte, como todo, con la Reconquista, y terminan teniendo su palacio en Villaviciosa, al lado
como quien dice al lado de Badajoz, Villaviciosa de Portugal. Y en el momento de 1640, la mujer del duque de Braganza era una Medina Sidonia, era una Guzmán, por tanto era prima del conde-duque de Olivares, y el conde-duque de Olivares solo tenía un ejército, y estaba harto de que todas las guerras las pagase solo Castilla. Y entonces se le ocurre una cosa que fue terrorífica, que es decir, bueno, me vais a pagar impuestos todos. ¿Y cómo cobro los impuestos? Por el oro blanco, por la sal. Porque ¿qué es lo que se come? O atún en sal, o bacalao en sal, o las cecinas, lo que llamaban en los barcos el tasajo, que era curado en sal. Y entonces Portugal y Vizcaya y Cataluña y Valencia me vais a pagar un impuesto sobre la sal. Amigo mío, los portugueses dijeron, hasta aquí nomás podíamos llegar. Y entonces se sublevan Cataluña y Portugal. Solo hay un ejército. Qué curioso, está mandado por un portugués, por don Francisco de Melo, el gran derrotado, la gran batalla, la primera derrota de los tercios de Flandes. Bueno, ahora me saldrá. Don Francisco de Melo. Y entonces el conde duque dice, no, si yo tengo a mi prima casada con Braganza, voy a mandar el ejército a Cataluña a resolver lo de Cataluña, que Portugal me va a ser leal. Y ahí se fastidia Portugal. Pigafetta es el punto más interesante casi de la expedición, en el sentido de que no sabemos por qué un chico de 19, 20 años aparece recomendado por el nuncio apostólico de su santidad en España. Se lo presentan a Carlos V en Barcelona, digamos, se hace popular en la corte y lo embarcan y además va a salir con vida. Y dicen que a partir de lo de San Julián, pues era tal el cariño que le había cogido a Magallanes. Magallanes no era un hombre de cogerle mucho cariño, porque era un tío de un carácter verdaderamente insoportable, que fue completamente leal a las órdenes que le dio su majestad el rey de España. O sea, Magallanes, lo que pasa que desobedeció una de las cosas que le decían en la orden de operaciones. Usted informará de todo a sus capitanes y les dirá a dónde va y dónde va a recalar y dónde va, y cuando llegue a un sitio tal dejará un pote de barro y así si alguno se pierde. Él no le dice nada a nadie y él, a mí me obedecéis, porque eso que llamamos en la marina la soledad del mando. Yo soy el que mando aquí, yo tomo las decisiones y vosotros. Y se produce el primer motín cuando van bajando la costa africana, ¿no?, que es cuando se acercan a saludarle, y Juan de Cartagena, que se cometió la torpeza de nombrarlo conjunta persona con Magallanes, y en la mar no puede haber dos jefes. No existe la bicefalia, el que manda tiene que mandar en todo. No puede ser que haya dos jefes. Y entonces él despreciaba completamente a Juan de Cartagena y a todos los demás. En la orden de operaciones estaba escrito que cada noche todos los barcos se tenían que poner por la popa de la capitana, avanzar hasta las toldillas, estuviesen juntas, y dar la novedad. Y saludar al capitán general. Y una noche Juan de Cartagena nos salió a cubierta y le saludó un piloto. Entonces Magallanes le dice que ¿cómo no me ha saludado? Dice, no le ha saludado y la próxima vez ya ni un piloto, le va a saludar un grumete. Entonces Magallanes se calla, no dice nada, siguen navegando para el sur. Y al cuarto día Cartagena en su barco dice, ya he vencido porque este ha tragado con mi actitud. Y entonces el cano, Magallanes toca llamada a capitanes, venir todos, arrian sus bateles, van a la capitana y nada más poner el pie Juan de Cartagena en el barco de Magallanes, lo trincan, le ponen cepos y grillos y lo dejan. Y entonces intercede por él, no me acuerdo de quién, me parece que era Gaspar de Quesada, y le dice a Magallanes, ¿no se da cuenta usted que este es noble? Y a un noble no se le puede tener en el cepo. Yo me lo llevo a mi barco y yo le doy mi palabra de honor que respondo por él. Pero a partir de ahí ya el antimagallanismo va increciendo y Pigafetta se mantiene leal a Magallanes. En San Julián, Magallanes condena a muerte a 40, tiene que perdonar a todos, si no se queda sin gente, y entre los que perdona es a Juan Sebastián Elcano, que había preparado la artillería de su barco para disparar contra Magallanes,
y parece ser que Pigafetta, pero todo esto hay que tomarlo todo, Magallanes, no, Pigafetta no puede ver a Elcano porque era enemigo de él, pero llegan a Timor y la única explicación que se puede dar es que se fiaba más del conocimiento náutico y de las calidades de navegante de Elcano que de las de Espinosa. En una palabra, Elcano era mucho mejor marino que Espinosa. Y el otro dice, ¿qué posibilidades hay de regresar con vida a Europa? Pues me voy con Elcano. Porque lo deciden democráticamente, como ya dije. O sea, los 54 que se quedan en... ¿Quiénes se quieren ir conmigo? Y uno, pues yo me voy a este barco, yo a este. Lo hacen, y los que se quedan en el otro, tan cambian de barco que empiezan a escribir las cartas el último día porque no las tenían preparadas. Eso sí que es rigurosamente histórico. Por tanto, lo que llegó a Pigafetta, que no menciona en todo el libro una sola vez a Elcano. Ah, pero hay otra cosa. Cuando llegan aquí a Sanlúcar y Elcano escribe su carta al emperador, que ya es emperador, el emperador dice, véngase usted a Valladolid con 2. Y no escoge a Pigafetta, que era el más culto, el que había hecho el diario, el que llevaba... No. Escoge a su barbero sangrador y al piloto Albo, que fue un hombre leal que llevaba la situación de todo. Pero a Pigafetta lo deja aquí. Por tanto, hay que decir otra cosa más. La corte española lo hacía todo secreto. Y haciendo una parodia, se puede decir así. Yo he descubierto una finca magnífica en América, he hecho una finca fabulosa y no quiero que los vecinos se enteren de lo que tengo en la finca para que no me vayan a robar, que fue la ambición de todos, ir a robar a América. Por tanto, todo aquí secreto, las noticias secretas de América famosas, ya saben, de Jorge Juan y Ulloa, las noticias de Malaspina, todo secreto para que nadie se entere. Pero Inglaterra y Francia, para estimular a la juventud a aventurarse en el mar y robarnos lo que venía por mar desde América, publicaban todo libro de viajes, de aventuras, de partes de los comandantes, todo se publicaba. Por eso Pigafetta no es extraño que se vaya a un príncipe alemán a ofrecerle su diario y se lo publique, porque lo regaló aquí en España una copia y nadie le hizo caso. Entra dentro de la lógica de aquel tiempo. O sea que aquí éramos reacios a dar publicidad a las cosas que eran nuestras, eran de nuestro rey. Y en cambio los ingleses y los franceses publicaban como locos. Y los italianos estaban en todo. Porque Italia no era una nación, pero hay barrio de los genoveses, desde los árabes en Barcelona, en Valencia, en Cádiz, el Parque Genovés de Cádiz, quedan apellidos en Cádiz gaditanos, cantidad. Después de los genoveses, los venecianos dominaban y eran los que hacían la guerra al turco y fueron nuestros aliados en Lepanto, pero tenían un interés grande en el comercio. Y entonces ya estaríamos hasta aquí, hasta las 4 de la mañana, la expulsión de los judíos. Ya. Nada, muchas gracias.